Bienvenidos todos y preparen sus oídos, porque lo que van a escuchar no es una explicación cualquiera. Es un paso hacia el corazón de una oración que el mundo repite, pero que pocos habitan. El Padre Nuestro, tal como lo enseñó Jesús, no fue dado como un poema devocional, ni como una simple fórmula religiosa. Fue entregado como un mapa de conciencia, un sello, una arquitectura espiritual, la manera en que lo invisible se ordena en el alma humana hasta volverse vida concreta. En esta enseñanza recorreremos este manjar completo, sin perder nada. Vamos a entrar al Padre Nuestro desde su lengua original, el arameo. Veremos sus 4 movimientos y su correspondencia con el nombre o carácter inefable, el tetragramaton, YHWH. Definiremos cada letra, su transliteración al español y el significado espiritual de ese nombre o carácter. Después, elevaremos el mapa hacia la tradición percibida desde la teología hebrea. Antes de continuar, es necesario que entendamos unos términos hebreos que juegan un papel muy importante en la interpretación de la literatura hebrea. Hoy vamos a tocar puntos muy profundos que nadie nunca ha tocado en nuestras congregaciones. Hablamos de una teología que trasciende lo literal. Lo que usted va a aprender en este estudio podría desafiar su fe, podría derribar su fundamento de fe, podría cambiar su percepción en cuanto a su interpretación de la Biblia, de su postura teológica y de su manera de ver a su Padre Creador. Esto lo digo con anticipación para que preparen sus oídos y su corazón, porque esta enseñanza tiene el objetivo de que usted experimente una metamorfosis. Usted pasará de ser una oruga a ser una hermosa mariposa, porque en esta enseñanza usted va a aprender quién en realidad es usted. Antes de continuar, quiero pedirte que veas todos los videos hasta el final, ya que en cada uno voy a compartir con la iglesia sobre la situación que estamos enfrentando en el mundo. Y es necesario que la iglesia lo entienda y se prepare para enfrentarlo y vencerlo. ¿Cómo vamos a trabajar esta enseñanza? Antes de entrar en el Padre Nuestro en arameo, primero debemos de conocer el tetragramaton Yahweh, ya que los 4 movimientos o divisiones del Padre Nuestro están fundamentados en el tetragramaton. Por tanto, para poder entender el Padre Nuestro, primero debemos entender el tetragramaton. Esta enseñanza es muy profunda. Tocaremos puntos muy sensibles, puntos teológicos desde la percepción hebrea y desde la percepción espiritual. Esta enseñanza ha sido preparada y estructurada cuidadosamente, con puntos y temas bien detallados, con el objetivo de que la iglesia entienda estos temas y reconsidere releer la Escritura y reinterpretarla. El problema no radica en la Escritura, radica en la manera en la que la interpretamos. Lo que usted va a aprender aquí no lo va a aprender en ninguna universidad teológica, en ningún instituto bíblico, ni en ninguna escuela sabática ni dominical. La enseñanza lleva el título El Código del Padre Nuestro, el nombre secreto, Yahweh, oculto en la oración de Jesús. Empezamos hoy con la primera parte. En este primer video vamos a empezar con el árbol de la vida. ¿Por qué con el árbol de la vida? Porque en el árbol de la vida encontramos la estructura del alma humana. No te vamos a contar el cuentecito fantasioso del árbol de la vida como te lo contaron. Aquí no vamos a leer cuentos ni historias bonitas. Aquí vamos a ponernos el traje de buzo y profundizar hasta llegar al fondo de todo esto. Te garantizo que cuando hayas descendido, no vas a querer volver a la superficie, porque este viaje es de ida sin retorno. Si estás preparado para experimentar la metamorfosis, no te pierdas ni un segundo y ninguno de estos videos hasta completar la enseñanza. El árbol de la vida, dentro de la teología hebrea, representa la sabiduría divina, la estructura espiritual del universo y la conexión entre Yahweh, la creación y el alma humana. Antes de continuar, quiero aclarar el nombre o carácter, Yahweh versus Elohim, porque vamos a trabajar con ellos.
El concepto Yahweh se refiere a la fuente de vida, el invisible. Es la fuente desde donde emana el Hijo. El Hijo que emana desde la fuente de vida es Elohim, en el cual se encuentran, porque Elohim es plural, se encuentran las 10 sefirot o emanaciones divinas, dichos o palabras de la fuente Yahweh, que es lo mismo que Juan revela como el Logos o sabiduría. Quiero que todos estemos en la misma página, ya que con estos 10 dichos vamos a trabajar en esta enseñanza. Esa es la definición básica del árbol de la vida. Sin embargo, dentro de la teología hebrea hay múltiples niveles de significados. Por ejemplo, en la Torá, en la ley, como la conocemos, es símbolo de vida eterna, al comer su fruto y conexión con Yahweh. Comer el fruto del árbol de la vida significa alinearse con la voluntad divina. Más adelante lo explicaremos. También es símbolo de inmortalidad que proviene de Yahweh y la posibilidad de una existencia plena en comunión con la voluntad divina, que es lo mismo que alinearse con ella. Y como si esto fuera poco, este árbol de vida es la misma sabiduría de la Torá como fuente de vida espiritual. Dice Proverbio 3:18 que la sabiduría es árbol de vida para los que de ella echan mano. Y esto lo dice referente a la sabiduría que se oculta en la Torá como fuente de vida espiritual. Esto es importante que la iglesia entienda. La Torá o el Pentateuco no es solo historia, es transformación del interior del ser humano. Pero de esta transformación espiritual que oculta la Torá hablaremos más adelante. También quiero que entendamos el significado dentro del contexto espiritual del hebreo, y aunque sé que muchos en nuestras congregaciones se oponen a la interpretación espiritual, porque así el Imperio Romano programó las conciencias de las masas cristianas después del 325 a.C., sin embargo, es una de las interpretaciones más profundas existentes con relación a nuestro origen desde el contexto espiritual. Es mi deber enseñar esta interpretación para que no queden cabos sueltos. El árbol de la vida, desde el punto de vista espiritual hebreo, está compuesto por 10 sefirot o emanaciones divinas. Las emanaciones hacen referencia a la sabiduría o pensamientos divinos, que es lo mismo que el Logos que revela Juan. En palabras más sencillas, los 10 dijo Elohim del Génesis. Esto es otro punto importante que la iglesia debe de conocer. Génesis no dice que Yahweh dijo, dice Elohim dijo. ¿Significa esto que Yahweh y Elohim no son los mismos? No, amados, no significa eso. Son los mismos. La diferencia es que Elohim, el Hijo, emana de las 4 letras del tetragramatón Yahweh. Esto es importante comprenderlo. Elohim es el Hijo o las 10 emanaciones o sabiduría o la palabra o el Logos, como ya dije. ¿Cómo sabemos esto? Génesis 2:4 lo revela. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Yahweh Elohim hizo los cielos y la tierra. ¿Qué verdad nos quiere transmitir el escritor? Cuando el escritor usa Yahé como precedente de Elohim, lo que nos transmite es la idea de que Yahweh es la fuente y Elohim es la emanación, la sabiduría o el Logos que emana o germina de esa fuente. Yo quiero que la iglesia esté clara en este punto, ya que la oración del Padre Nuestro tiene como fundamento el tetragramatón Yahweh. Es por esta razón que he comenzado hablando de Yahé. Teniendo esto claro, procedo. Entonces, estos 10 dichos de Yahweh Elohim, como ya aprendimos, están conectados por 22 senderos, que representan los canales por los cuales la luz divina o Elohim, entiéndase la verdad o la voluntad divina, fluye desde el infinito, que en hebreo es Ein Sof, o como lo conocemos según la escritura, Yahweh. El infinito, también conocido como el eterno o Ein Sof, es otro término usado en la teología hebrea para referirse a la fuente.
Vamos a ver otros términos usados para identificar la fuente. Todos estos términos la iglesia debe conocerlos. Fíjense que no estoy usando el nombre Dios como lo han traducido al español, porque esa traducción no es la correcta. Vamos a aprender cuáles fueron los nombres usados por Jesús para referirse a Dios como lo tradujeron, desde su idioma natal, el arameo y hebreo. Por otro lado, dentro de esta misma interpretación espiritual hebrea, el árbol de la vida o los 10 dichos de Yahweh representan el mapa del alma y del universo. Y esto es algo que nadie lo ha enseñado. Cada sefirá o dicho representa un aspecto de Yahweh Elohim y una cualidad del alma humana. Por ejemplo, la sefirá Gesed, que es una de las 10, significa misericordia. También la sefirá Geburá, que significa rigor o juicio. Y por último, Tiferet, que significa belleza. Traje estas 3 sefirá para que tengan una idea comprensiva de lo que estamos hablando. El árbol en la Escritura es un modelo para entender cómo lo divino se manifiesta en la creación y cómo el ser humano puede ascender espiritualmente. En la teología hebrea existen 32 caminos de sabiduría. Las 10 sefirot o los 10 dichos, más los 22 senderos, los cuales están ligados a las letras hebreas, forman los 32 caminos de sabiduría mencionados en el Sefer Yetzirah, uno de los textos fundacionales de la teología hebrea. Este Sefer Yetzirah, conocido como el libro de la formación o libro de la creación, es uno de los textos más antiguos y fundamentales de la mística judía. Explica cómo Dios formó el universo mediante letras, números y principios metafísicos. Y por metafísicos entiéndase trascendiendo lo físico. Y es considerado una de las raíces de esa teología. Y aunque no voy a profundizar en este libro, pero si usted estudia la Escritura con sabiduría, podrá darse cuenta toda la numerología que aparecen en ella. Es por esto la insistencia de que debemos de buscar los significados de los números y de los nombres. En los números y nombres se encuentran revelaciones espirituales implícitas que no la podemos percibir explícitamente en el texto literal. Ahora bien, el árbol de la vida, dentro del contexto de lo que la teología hebrea llama el Zohar, que no es una interpretación herética como nos han enseñado a rechazarlo, sino que el propósito del Zohar es revelar lo espiritual oculto de la Torá, ofreciendo una interpretación mística o espiritual y la unificación del carácter Yahweh, las cuales son ecos de la tradición gnóstica o la interpretación espiritual como la Pistis Sofía, para comprender por qué el carácter o el nombre Yahweh no se pronuncia, sino que se encarna. Y quiero hacer una aclaración para que estén claros y sin dudas. En las Escrituras, cuando encontramos el término nombre, en particular refiriéndose a Yahweh, no se está refiriendo a un nombre propio. El nombre en las Escrituras simboliza identidad espiritual o carácter. No es Víctor, no es Julio, no es Juana. Estos son nombres propios que identifican la naturaleza humana. Cuando la Biblia habla del nombre de Yahweh, se refiere a una identidad espiritual. En las Escrituras, el nombre de Jesús es identidad espiritual, no un nombre personal. Ese nombre Jesús, esa identidad espiritual, aplica para todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Ya les dije al inicio que íbamos a tocar teología profunda, una teología que podría desafiar su postura y su convicción cristiana. Teniendo esto claro, prosigo. La tradición gnóstica o la interpretación espiritual era la manera de interpretación de la iglesia primitiva, la cual fue borrada de todo el Imperio Romano después del 325 a.C. y reducida a una herejía contra la supuesta verdad institucionalizada. Y recuerde que el Imperio Romano en la Escritura, al igual que todos los imperios, simbolizan gobierno universal. Por tanto, esta interpretación fue borrada de las conciencias humanas por el Imperio Romano. Que dicho sea de paso, los imperios anteriores continuaron borrándola de las conciencias.
Bien, he traído todo esto para que la iglesia pueda comprender de una manera sencilla la verdad oculta detrás del texto literal. Ese es el propósito del Zohar, que significa interpretación espiritual. El propósito del Zohar es revelar lo oculto en la Torá, y no solamente en la Torá, sino en toda la Escritura. El Zohar trasciende lo literal para revelar el testimonio espiritual de la Escritura. El apóstol Juan toma de esta interpretación espiritual y la lleva a Apocalipsis 19:10. El ángel le dice a Juan que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y esto lo revela el ángel dentro del contexto de la adoración a Elohim. Esa adoración no es la adoración que nos han enseñado, como cantar, alabar y adorar. El ángel se refiere a una adoración diferente. Se refiere a una adoración en espíritu y en verdad. Esa adoración es obediencia o alineamiento con la voluntad divina, o la ley como fue traducida. Ahora bien, esa ley no obliga, sino que te guía. Obedecer la voluntad divina o al Hijo, como vamos a aprender más adelante, es alinear nuestra voluntad con la voluntad divina. Eso es obedecer la ley. Eso es deleitarme a mí mismo en Yahweh, no como mandato, sino como alineación. ¿Qué significa esto? Esto significa que detrás de las profecías se esconde una verdad espiritual, el cual el ángel identifica como un testimonio. Y por testimonio, entiéndase dentro del contexto hebreo, significa o simboliza el pacto entre Elohim e Israel. Representa las ordenanzas divinas como un testigo eterno de la alianza. Todas las escrituras nos guían a un alineamiento con la voluntad divina. Ahora bien, dentro del contexto arameo, que es desde donde se recoge la traducción griega koiné, significa un alineamiento con la voluntad divina a pesar de las persecuciones y tribulaciones que enfrentemos. Juan aquí incluye toda escritura, incluyendo la Torá, o como fue traducida a nuestro idioma, la ley. La Torá significa las instrucciones o la voluntad divina, o alcanzar el objetivo. ¿Cuál objetivo? Que conozcan su nombre, es decir, que seas uno con su identidad espiritual. El término conocer en las escrituras simboliza unión íntima. Por tanto, el texto literal nos revela el accionar de una naturaleza humana desalineada, desequilibrada. Es decir, que el rigor se ha separado de la misericordia. Estos términos los vamos a explicar en esta enseñanza. Si no lo entienden, tranquilos, los voy a explicar. Y lo que se oculta detrás de ese texto literal es lo espiritual que Ángel llama el testimonio de Jesús. Ahora bien, creyendo que usted como cuerpo del Mesías ha comprendido toda esta enseñanza que he compartido con usted, vamos ahora a entrar en materia. Tomando en consideración estas interpretaciones antes mencionadas, vamos a comprender por qué el nombre o identidad espiritual Yahweh no se pronuncia, se encarna. Respire profundo. En este estudio vamos a revelar el código oculto que Jesús usó en esta oración y su relación con Yahweh. Hoy no vamos solo a comprender una oración, sino penetrar el Sancta Sanctorum del Logos o la sabiduría. El Padre Nuestro no es una súplica común, es un mapa teológico, un sello iniciático, un nombre o identidad divina desplegada o manifestada en forma de oración. Jesús o Yeshua no enseñó palabras, reveló la arquitectura del ser, no de Dios, como la traducción griega, ya que esta traducción reduce a Elaha, que es la palabra usada por Jesús en arameo, que significa el ser, porque la traducción Dios se vuelve demasiado personalista, se vuelve demasiado externo, se vuelve demasiado mitológica, se pierde la dimensión ontológica, se pierde la unidad del ser y se pierde la experiencia interior que Jesús enseñaba. Dios o Teos no es un nombre propio,
sino un título que describe naturaleza divina separada del hombre. Pero de esto continuamos hablando más adelante. Entonces, el Padre Nuestro no es una oración cualquiera como muchos la han interpretado y la repiten como el papagayo sin conocimiento ni entendimiento. Es la única oración que Jesús mismo dictó palabra por palabra, cuando los discípulos le pidieron a su Maestro, enséñanos a orar. Según los evangelios de Mateo y Lucas, Jesús respondió con precisión y dejó nada al azar. Cada palabra fue elegida intencionalmente. De hecho, es la única oración, si no me equivoco, registrada en la Escritura, además de la oración de Getsemaní, que dicho sea de paso, nos transmite una verdad la cual no voy a explicar en este estudio. Ahora bien, las versiones que conocemos hoy en español, inglés, portugués, latín, provienen de traducciones del griego koiné, que a su vez fueron traducidas del arameo original. En ese proceso de traducción, algo muy importante se perdió. Para los que no lo saben, los evangelios, excepto el de Lucas, y las cartas fueron escritas en su mayoría en arameo y hebreo, que era una lengua media hermana del hebreo. Jesús predicó y enseñó durante su ministerio en arameo y hebreo, palabras que en arameo poseen múltiples capas de significado, fueron reducidas a términos simples en griego y latín. Pero hay algo aún más inquietante todavía. Existe evidencia documental de que los primeros padres de la Iglesia, aquellos que vivieron en los siglos II y III, cuando el cristianismo aún estaba tomando forma, conocían versiones alternativas de esta oración. ¿Por qué después del Concilio de Nicea en el año 325 DC, la Iglesia comenzó a estandarizar no solo la doctrina, sino también las palabras exactas que los fieles debían pronunciar? La respuesta oficial siempre ha sido unidad litúrgica, pero las evidencias revelan otra cosa. Según el doctor George Lanza, uno de los más respetados traductores de la Biblia aramea al inglés, cuando comparas el texto griego con el arameo original, encuentras que ciertas palabras fueron alteradas intencionalmente. Palabras que en arameo implicaban poder personal, autoridad espiritual interior y conexión directa con lo divino, fueron reemplazadas por términos más sumisos, más dependientes de estructuras eclesiásticas. ¡Escuchen bien! ¿Coincidencia o fue parte de un proceso deliberado para centralizar el poder espiritual en manos de la institución? Bueno, para que no piensen que es invento, déjame mostrarte algo concreto. Vamos a ver las palabras que fueron borradas de los manuscritos, pero estas palabras las veremos en la segunda parte de esta enseñanza. Vamos a detener el estudio aquí para poder entrar en el tema que les prometí compartiría con ustedes. Amado hermano, estamos viviendo la última generación que Jesús reveló que no pasaría sin que todas las profecías se cumplan. Lo que estamos experimentando son dolores de parto. Proféticamente, la Iglesia está entrando en un periodo de angustia y persecución, según ya Jesús lo profetizó. En este año 2026 vamos a experimentar eventos proféticos que si no estamos preparados espiritualmente, si nuestra voluntad no está alineada con la del Padre, pudiésemos ser vencidos por la bestia. La doctrina del rapto es una doctrina falsa. Pablo en 2 de Tesalonicenses es bien claro: no entiendo por qué la Iglesia sigue siendo rebelde a esta verdad. Pablo revela que antes de que el Mesías sea arrebatado de nosotros, es necesario que venga una apostasía de la Iglesia y se manifieste el hombre de pecado. Estos dos eventos preceden al arrebatamiento. Ese hombre de pecado, que Pablo también identifica como el hijo de perdición, es la manifestación de esa bestia que revela Apocalipsis 13. Fíjate que Apocalipsis no habla de un anticristo, habla de bestias. El término anticristo es juanino. De acuerdo con Juan, ¿qué es un anticristo?
Recuerde que les dije que íbamos a traer teología profunda. La definición de anticristo lo podría escandalizar ya que ha sido muy distorsionada. Un anticristo o antimesías, según el mismo Juan, es todo aquel espíritu, y por espíritu entiéndase un sistema de pensamientos que niega que Jesús, es decir, la identidad divina, es el Mesías. En otras palabras, según Juan, el que niega al Padre y al Hijo. Pero ¿a qué hijo se refiere Juan? Agárrese. Ese hijo hemos venido a ser usted y yo, según Pablo a los Efesios. Por tanto, resumiendo, el pensamiento anticristo o antimesías es aquel que niega que el Hijo y el Padre son uno. En español, que usted y el Padre son uno porque usted ha venido a ser el Mesías y la mente del Mesías, es decir, de la fuente del Padre, está en usted. Según Pablo en Gálatas 2:20 y Primera de Corintios 2:16. Y dice Juan que ese pensamiento anticristo sale de la misma iglesia. Un sistema de pensamiento desalineado, fragmentado. Pero esta verdad hay que creerla por fe, porque sin fe es imposible agradar al Eterno. Estos son los que Pablo dice que van a apostar. ¿Usted se encuentra en ese grupo? Bueno, si la iglesia no está preparada para enfrentar y vencer a la bestia, tendrá que enfrentar el castigo. ¿Por qué razón? Porque su voluntad no está alineada con la voluntad divina. Usted no es uno con el Eterno. No quiere decir que usted no va a reinar, porque usted es elegido para reinar, pero es un desobediente e incrédulo como Tomás. Por tanto, antes de usted entrar en el reino, deberá de ser procesado por el fuego. Ese fuego o ese juicio es para purificarlo de sus pensamientos inicuos, con el fin de que sean alineados con los de la fuente o nuestro Padre, como revela Jesús en la oración que estamos estudiando. En este estudio usted aprenderá quién en realidad es usted. Ya esa verdad yo la descubrí en mí. Por tanto, no se pierda ningún video de este estudio. Antes de terminar esta primera parte, hay una advertencia para la iglesia. El Islam se ha estado apoderando de todas las naciones. Recuerden a Esaú, el primogénito de Isaac, el hermano mayor de Jacob. Esa actitud edomita viene detrás de su primogenitura para recuperarla. El Islam es una arma ejecutora del sistema de la bestia, como lo fue la Inquisición del Imperio Católico. En nuestra nación americana ya hay varios gobernantes musulmanes, como el que acaba de ganar en Nueva York. En la República Dominicana ya están levantando mezquitas. El pueblo dominicano se está levantando en contra de esa doctrina musulmana, cuyo objetivo es esclavizar la humanidad. Miremos a la República Dominicana, cómo está enfrentando a un sistema de gobierno corrupto y podrido en todos los sentidos, cuyo objetivo es destruir la unidad del pueblo con temor, odio, angustia, incertidumbre, con la invasión de nuestros hermanos haitianos. Y todo esto tiene un objetivo: crear una guerra civil, dividiendo al país, provocando odio, racismo, indiferencia, para que nos destruyamos unos con los otros. ¿Cuál usted cree que es el objetivo? Fragmentar las conciencias, porque un pueblo unido no es fácil de esclavizar. Por tanto, si fragmentan las conciencias colectivas, logran su objetivo. Ahora bien, eso no significa que no se luche por nuestra libertad. Tenemos que luchar, pero que esa lucha sea unida como un solo hombre, no una lucha fragmentada. Un pueblo unido no se puede vencer. La bestia sabe eso. Esa es la razón por la cual ella provoca todo esto, para ponernos en contra los unos con los otros y nos destruyamos nosotros mismos. Aquí en Puerto Rico, donde resido, todavía no ha llegado en su totalidad una situación similar, pero ya la estamos empezando a ver poco a poco. Preparémonos como un solo hombre, sin distinción de raza, color, posturas teológicas, porque estas divisiones son las que están destruyendo el cuerpo del Mesías. Despertemos, iglesia.
Mientras la iglesia duerme, el mundo despierta. La estrategia en Puerto Rico es una diferente, pero con el mismo objetivo. Lo mismo estamos viendo en los Estados Unidos con el gobierno federal. La excusa es el indocumentado, pero esa es la cortina de humo. El sistema de la bestia está provocando, igual que en RD, está provocando una guerra civil, causando odio, racismo, indiferencia, dividiendo el pueblo, y esto es muy peligroso porque es la excusa para activar el acto de insurrección y darle autoridad al sistema de invadir la privacidad territorial. Y eso mismo es lo que estamos viendo alrededor del mundo. La bestia está formándose en el ser humano y por otro lado, el Mesías se forma en la iglesia. La pregunta es, ¿quién se está formando en ti? ¿La bestia o el Mesías? Todos estos eventos fueron profetizados por Jesús en su majestuoso Sermón del Monte. Estamos viviendo la última generación profetizada por Jesús, que no pasaría sin que todo lo que profetizó acontezca. La otra pregunta es, ¿qué está haciendo la iglesia al respecto? Por tanto, Iglesia de Jesucristo, abre los ojos, despierta y te alumbrará la luz de Cristo. Dejas de estar durmiendo en la barca como Jonás, que mientras el barco era azotado, estaba durmiendo. Tampoco seas como los discípulos en la barca cuando la tormenta los sorprendió. Cristo estaba en la barca, pero estaba dormido. No esperes que venga la tormenta para despertar al Cristo que duerme dentro de ti. Hoy es el día para despertarlo. Si esta verdad ha resonado en tu vida, compártelo con todos tus amigos y familiares. Síguenos por todas las redes sociales, principalmente por nuestro canal de WhatsApp, Biblia Estudio TV. Suscríbete para que recibas todos nuestros videos en un solo lugar. Recuerda las palabras de Jesús: el que persevere hasta el fin será salvo. Y las palabras de Jehová: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Tú no tienes que enfrentar el castigo por falta de conocimiento. Hoy estás recibiendo ese conocimiento. Tú decides si lo recibes o lo rechazas. Dios te bendiga. Este es tu hermano Víctor Cáceres, quien te ama en el amor de Jesucristo.